10 misterios sobrenaturales de la Tierra. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Crees que hay fuerzas en este mundo que no podemos explicar? En solo 2000 años han ocurrido muchos sucesos sobrenaturales espeluznantes. A día de hoy siguen envueltos en misterio y esperando a ser explorados. 1. El espeluznante misterio de la combustión humana espontánea. ¿Le da escalofríos el término combustión espontánea? Después de todo, la idea de que una persona estalle repentinamente en llamas, incluso sin una fuente de ignición, es un pensamiento escalofriante. Este tipo de sucesos se ha registrado en los últimos cientos de años, y mucha gente lo denomina fenómeno de combustión humana espontánea, que también se conoce como combustión humana espontánea. Lo más extraño es que la mayoría de estos casos no tienen una explicación científica razonable y suelen considerarse fenómenos sobrenaturales. Entonces, ¿en qué consiste este fenómeno de la combustión espontánea? Científicos y aficionados a lo paranormal han dado respuestas muy diversas. Algunos creen que se trata de un fenómeno natural que la ciencia moderna no puede explicar, mientras que otros están convencidos de que detrás puede haber fuerzas misteriosas o energías desconocidas. Muchos de los casos de combustión humana espontánea se parecen a las tramas de las novelas. Por ejemplo, uno de los casos más famosos de combustión espontánea es el de Mary Rice, ocurrido en Florida, Estados Unidos, en 1951. Mary Rice era una viuda de 67 años que vivía en un pequeño edificio de apartamentos. En la mañana del 2 de julio de 1951, su casera, Penny, se dio cuenta de que la manilla de la puerta de Mary estaba inusualmente caliente y llamó inmediatamente a la policía. Cuando llegaron los bomberos y la policía, se quedaron atónitos ante la escena que tenían delante. El cuerpo de Mary Rice estaba casi completamente calcinado, quedando solo intactos uno de sus pies y algunas de sus vértebras. La silla en la que estaba sentada estaba quemada, pero el resto de los muebles que la rodeaban estaban casi intactos, e incluso los objetos de plástico cercanos a ella no se habían fundido. La escena era muy extraña porque normalmente, si se hubiera tratado de un incendio normal, se habría propagado a otros objetos de la habitación. Sin embargo, Mary se encontraba en una zona que parecía haber sido quemada por puntos, con los alrededores prácticamente intactos y todo el fuego concentrado en su cuerpo y en la silla en la que estaba sentada. Este fenómeno despertó una gran preocupación, porque generalmente para quemar un cuerpo humano hasta reducirlo a cenizas, la temperatura tiene que alcanzar más de 1000 grados centígrados, y los muebles u objetos ordinarios a temperaturas tan altas también se quemarán, pero en la habitación de Mary no se produjo una situación similar. Por otra parte, en 1966 en Londres, Inglaterra, una situación similar le ocurrió a Jack Angel, un médico jubilado. Fue encontrado con la mayor parte de su cuerpo calcinado, pero otros objetos de la habitación no se vieron afectados, incluso los muebles de alrededor estaban intactos. Este fenómeno de combustión localizada es extremadamente extraño, como si hubiera algún tipo de fuego selectivo ardiendo. Ante estas espeluznantes historias, los científicos, por supuesto, no aceptan fácilmente explicaciones sobrenaturales, y han ideado una serie de posibles causas. Una de las teorías más populares es el llamado efecto mecha. Esta teoría sugiere que cuando la ropa o los tejidos de una persona absorben aceites del cuerpo, pueden arder lentamente como una mecha. En pocas palabras, si una persona entra en contacto con el fuego por alguna razón, la grasa del cuerpo actuará como combustible, y la ropa absorberá lentamente la grasa y seguirá ardiendo, un proceso que puede durar horas o incluso días, razón por la cual algunas partes del cuerpo arden hasta convertirse en cenizas mientras que otros objetos permanecen intactos. Sin embargo, el efecto mecha no explica totalmente todos los casos de combustión espontánea. Por ejemplo, en muchos casos no hay una fuente clara de ignición. Además, algunos casos de combustión espontánea se producen en ambientes fríos, lo que plantea interrogantes sobre qué es exactamente lo que desencadena tal fenómeno. Otra teoría es que el abuso de alcohol o drogas desencadena la inflamabilidad. Algunos científicos han propuesto que los cuerpos con alto contenido de alcohol son más propensos a la combustión, especialmente en alcohólicos, porque el alcohol deja sustancias inflamables en el cuerpo. Sin embargo, esta teoría no goza de mucho reconocimiento porque la cantidad de alcohol en el cuerpo humano es realmente difícil que cumpla los criterios de la combustión espontánea. Además de las explicaciones científicas, hay por supuesto muchas personas que piensan que el fenómeno de la combustión espontánea en el cuerpo humano está relacionado con ciertas fuerzas misteriosas. Algunos creen que este fenómeno puede estar relacionado con la llamada aura
o energía espiritual. El concepto de aura se encuentra a menudo en las culturas orientales tradicionales, como la medicina china, donde el I es una energía invisible. Algunas personas creen que cuando el aura de una persona es anormal, puede sobrecalentarse y provocar una combustión. Curiosamente, el concepto de llama interior también se menciona en algunas creencias religiosas o en el misticismo, como la llama kundalini del yoga, de la que se dice que es una energía dentro del cuerpo que, cuando se despierta, puede despertar el flujo de energía. Cuando se despierta, el flujo de energía puede sentirse como corrientes calientes por todo el cuerpo. Si esta energía no se canaliza correctamente, puede tener efectos extraordinarios. Aunque estas explicaciones no gozan de gran reconocimiento en la comunidad científica, su misticismo ciertamente se suma a la leyenda de la combustión humana espontánea. Por supuesto, hay psicólogos que señalan que la combustión humana espontánea puede estar relacionada con la sugestión psicológica o con efectos psicológicos colectivos. Por ejemplo, cuando la gente oye a una persona, combustión espontánea, puede creer involuntariamente que este fenómeno es real, e incluso en algunos casos extremos, puede producir el efecto de autohipnosis. Los psicólogos llaman a esto efecto placebo, es decir, cuando las personas están convencidas de que les puede ocurrir algún tipo de fenómeno paranormal, pueden experimentar realmente síntomas similares. También se ha sugerido que el llamado fenómeno de combustión humana espontánea puede ser un signo de autodestrucción. Los psicólogos han descubierto que es extremadamente raro, pero no imposible, que las personas sometidas a un estrés extremo adopten un comportamiento autodestructivo poco convencional. ¿Es el fenómeno de la combustión humana espontánea un misterio científico sin resolver, o se trata de una combinación de psicología humana y fenómenos naturales? Quizá la respuesta no sea sencilla. Incluso en la avanzada ciencia y tecnología actuales, el fenómeno de la combustión humana espontánea sigue sin tener una explicación completa, pero esto no impide que sigamos manteniendo la curiosidad por él. Zweiter Árbol chupa sangre. ¿Un árbol que chupa sangre e incluso se alimenta de la vida? Parece increíble. De hecho, no es raro encontrar leyendas sobre plantas misteriosas como el árbol chupasangre en todo el mundo. Especialmente en algunas selvas remotas de los trópicos, muchos indígenas tienen esta leyenda, que algunas plantas no se conforman con absorber la luz del sol, los nutrientes, e incluso en las personas y los animales, hacer. Así que estos árboles chupadores de sangre, al final, ¿cómo? ¿Existen realmente estas plantas? A continuación podemos hablar sobre el origen de estas leyendas, los diversos tipos de plantas, maestros cazadores, así como las opiniones de los científicos sobre este fenómeno. La leyenda del árbol chupasangre se remonta al siglo XIX. Se dice que esta misteriosa planta se mencionó por primera vez en las selvas tropicales de África y Sudamérica. La historia más famosa procede de un informe del siglo XIX. En aquella época, un aventurero, Carl Liche, afirmó haber encontrado en Madagascar un árbol devorador de hombres, que agarraba y devoraba a las criaturas que se le acercaban. Según Licher, el árbol tenía ramas en forma de tentáculos que envolvían a las personas y les chupaban lentamente la sangre. La historia causó sensación de inmediato, haciendo que la gente empezara a temer y a preguntarse por las plantas de la selva tropical. En lo que respecta a las plantas depredadoras, no son del todo legendarias. Hay muchas plantas carnívoras en la naturaleza, como la conocida Atrapamoscas, la hogweed y la bottlebrush. Atrapan pequeños insectos e incluso pequeños animales de diversas formas para reponer sus nutrientes, sobre todo cuando crecen en suelos pobres. Estas plantas han desarrollado una forma tan singular de depredación porque carecen de nitrógeno suficiente, que utilizan para obtener nutrientes adicionales. Como ejemplo, el mecanismo, trampa, de la atrapamoscas es sencillamente asombroso. Cuando un pequeño insecto se acerca a la hoja de un atrapamoscas, solo tiene que tocar los diminutos pelos del interior de la hoja y ésta se cerrará instantáneamente, atrapando al insecto. La atrapamoscas segrega entonces jugos digestivos que descomponen al insecto para que pueda absorber los nutrientes. Este tipo de depredación les permite sobrevivir en entornos estériles y es una estrategia de supervivencia única en la naturaleza. Sin embargo, estas plantas carnívoras capturan principalmente presas pequeñas, como insectos y arañas, y no grandes organismos como el árbol chupasangre, por no hablar de los seres humanos. Pero desde un punto de vista evolutivo, ¿es realmente posible que surja un depredador más agresivo en el mundo vegetal? Los científicos se muestran cautos al respecto,
pero no lo descartan por completo. Aunque árboles chupasangre pueda sonar extraño, los científicos han propuesto varias explicaciones. Una posibilidad es que algunas plantas utilicen organismos específicos de su entorno para obtener nutrientes. Por ejemplo, algunas enredaderas grandes pueden enroscarse alrededor de los árboles y succionar gradualmente agua y nutrientes de sus huéspedes, lo que no es exactamente chupar sangre, pero sí una forma de parasitismo. Además, también se cree que el Giant Botlebrus de Australia es una de las plantas cercanas a la leyenda del árbol chupasangre. Conocidas como Giant Hogweed, estas plantas tienen bolsas mucho más grandes que el hogweed ordinario y a veces pueden incluso capturar pequeños mamíferos, como ratones. Estos bichos son capturados en las hojas en forma de botella, que poco a poco se ahogan y descomponen, convirtiéndose finalmente en una fuente de nutrientes para la planta. El comportamiento cazador de estas plantas supera claramente el de las plantas depredadoras ordinarias, y recuerda al legendario árbol chupasangre. Otra explicación procede de las investigaciones de los científicos sobre la capacidad conductual de las plantas. Aunque las plantas no tienen un sistema nervioso como los animales, no hay que subestimar su capacidad para percibir su entorno y reaccionar ante él. Los científicos han descubierto que algunas plantas pueden percibir a sus presas mediante el olfato o el tacto, e incluso segregan sustancias químicas para atraer a los insectos. Esta capacidad de atraer y capturar presas explica también, en cierta medida, el origen de la leyenda del árbol chupasangre. Tal vez a los antiguos estas plantas, móviles, les parecían depredadores vivos, y por ello estaban dotadas de un color misterioso. Además de las explicaciones biológicas, también existe la posibilidad de que la sugestión psicológica y el miedo desempeñen un papel. Los seres humanos tienden a desarrollar una sensación de miedo cuando se enfrentan a entornos desconocidos, especialmente la misteriosa y oscura selva tropical. Los complejos ecosistemas, las extrañas plantas y el exuberante follaje de las selvas tropicales pueden provocar en las personas una especie de sugestión psicológica de peligro oculto. A estas incógnitas se les puede dar fácilmente un sabor místico, dando lugar a todo tipo de historias de terror. Los psicólogos han señalado que la imaginación humana tiene un fuerte efecto cuando se trata de lo desconocido. Especialmente en el pasado, cuando la ciencia y la tecnología no estaban bien desarrolladas, la gente era más propensa a interpretar los fenómenos naturales como obra de fuerzas misteriosas. En los tiempos modernos, los botánicos se han mostrado escépticos ante la leyenda del árbol chupasangre, pero esto no les ha impedido estudiar los mecanismos depredadores de las plantas. Los científicos han descubierto que la gama de plantas depredadoras se está ampliando y que algunas han desarrollado una mayor capacidad de caza e incluso han empezado a capturar criaturas más grandes que los insectos. Sin embargo, los hallazgos científicos actuales no bastan para respaldar la hipótesis de que existen plantas de gran tamaño capaces de depredar sobre los humanos. Además, los científicos están explorando la relación simbiótica mutuamente beneficiosa entre plantas y animales. Algunas plantas atraen a los animales emitiendo olores dulces para ayudar a propagar sus semillas, mientras que otras segregan sustancias especiales para atraer a los insectos. Aunque el comportamiento de estas plantas no está directamente relacionado con el chupasangre, sí existe este mecanismo evolutivo, similar al de los depredadores. En otras palabras, aunque la ciencia actual aún no ha descubierto organismos similares al árbol chupasangre, sigue mereciendo la pena explorar la diversidad de la naturaleza y la evolución de organismos extraños. 3. El misterio de la Antártida. La Antártida, un continente cubierto de hielo durante todo el año, ha sido durante mucho tiempo el centro de atención de científicos, exploradores y teóricos de la conspiración. Además de su clima extremo y su misterioso ecosistema, parece haber algo aún más inexplicable oculto bajo el hielo. Algunos dicen que el hielo antártico podría esconder restos de civilizaciones alienígenas o incluso las ruinas de antiguas civilizaciones de la Tierra. Estas afirmaciones suenan a cuento chino, pero, respaldadas por una serie de estudios y registros de expediciones, es difícil no preguntárselo. Los rumores sobre ruinas extraterrestres en la Antártida se remontan a la Guerra Fría del siglo pasado. En aquella época, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y la Antártida seguía siendo una frontera desconocida. Una teoría sugiere que ciertas potencias llevaban a cabo actividades clandestinas en el continente que implicaban la exploración de estructuras inusuales bajo el hielo. Circulaban informes de que las expediciones detectaban ocasionalmente objetos metálicos,
con estructuras inusuales en las profundidades del hielo que no parecían ser de origen natural. Con el auge de Internet, las afirmaciones sobre ruinas alienígenas en la Antártida se han extendido aún más. Ciertas imágenes de satélite han sido ampliadas e interpretadas por los internautas, que afirman mostrar estructuras sombrías que se asemejan a edificios construidos por el hombre. Estas ruinas se describen a menudo como objetos rectangulares o edificios geométricos que parecen las ruinas de una civilización alienígena. Incluso se rumorea que estas estructuras podrían haber sido dejadas por antiguas civilizaciones hace millones de años, o que podrían ser pruebas de algún tipo de tecnología alienígena dejada en el continente antártico. Por ejemplo, en 2016 hubo una foto de un satélite antártico que se hizo viral en Internet. La foto mostraba la forma de un enorme edificio, que algunos usuarios analizaron como una estructura piramidal, y señalaron que su forma era muy similar a la de las pirámides egipcias. Estas imágenes se han interpretado como parte de un emplazamiento extraterrestre bajo el hielo antártico. Por supuesto, los científicos se muestran generalmente escépticos, creyendo que estas imágenes son ilusiones debidas a fenómenos naturales o a errores técnicos. Sin embargo, la ambigüedad de las imágenes de satélite y la ambigüedad de las interpretaciones han permitido que estas teorías sigan estando muy extendidas. La Antártida se ha asociado durante mucho tiempo con la civilización perdida de la Atlántida. La Atlántida, un continente supuestamente muy desarrollado que desapareció misteriosamente, fue descrita por el antiguo filósofo griego Platón como un continente que desapareció en el océano en un solo día. Aunque muchos estudiosos creen que la Atlántida no fue más que una fábula platónica, la existencia de la Antártida ha llevado a muchos a preguntarse si existió una civilización congelada en el tiempo. Si la Atlántida existió, ¿podría haber estado situada en la Antártida? Se ha sugerido que el movimiento de las placas de la Tierra podría haber provocado una enorme migración desde la Antártida. Hace millones de años, la Antártida podría no haber sido un continente frío y estéril, sino un lugar con un clima templado adecuado para la habitación humana. Algunos estudiosos han propuesto la teoría del continente móvil, que sugiere que bajo el hielo de la Antártida podría haber existido una civilización antigua muy desarrollada, una teoría para la que aún no hay pruebas suficientes, pero que no ha sido refutada del todo. A finales del siglo XX, el geólogo estadounidense Charles Apgood propuso la teoría del desplazamiento de la corteza. Creía que la corteza terrestre no es fija, sino que experimenta desplazamientos periódicos que hacen que los continentes se muevan más. Según su teoría, la Antártida podría haber estado situada más al norte, y el clima era más favorable para la vida. Esta teoría no ha sido ampliamente aceptada por la corriente científica dominante, pero ofrece una nueva perspectiva sobre el misterio de la Antártida. ¿Hemos subestimado realmente la historia de este continente helado? ¿Lo sabías? Bajo el hielo antártico se esconden cientos de misteriosos lagos subglaciales, el más famoso de los cuales es el lago Orientale. Cubiertos por hielo de casi 4 kilómetros de espesor, los lagos Orientale han existido durante millones de años, completamente aislados del mundo exterior. Los científicos sospechan desde hace tiempo que estos lagos subglaciales pueden haber preservado alguna forma de vida antigua, o incluso comunidades microbianas nunca vistas en la Tierra. Este aislamiento es muy similar al de los entornos extraterrestres, y si la vida puede preservarse en los lagos orientales, entonces podríamos encontrar pruebas a favor de la vida en entornos extremos, y, por tanto, de la posibilidad de vida extraterrestre. La exploración del lago Dongfang ha sido todo un reto. Los investigadores han perforado a través del hielo hasta profundidades cercanas a la superficie del lago, pero se han enfrentado a una serie de dificultades técnicas. Dado que el lago había permanecido cerrado durante millones de años, los científicos temían que la perforación trajera contaminantes de la superficie al lago y destruyera su ecosistema original. Sin embargo, los científicos han encontrado rastros de extraños microorganismos en ciertos núcleos de hielo, lo que hace que la gente se pregunte: ¿podría haber una pista de la vida primitiva en la Tierra o incluso vida extraterrestre oculta bajo esta tierra helada? La idea de una base extraterrestre en la Antártida no es una afirmación vacía. Durante la Guerra Fría, corrió el rumor de que algunos países habían establecido en secreto bases en la Antártida para realizar experimentos e investigaciones, o incluso para intentar contactar con vida extraterrestre. Algunos teóricos de la conspiración creen que parte de la razón por la que la Antártida está tan herméticamente aislada del mundo exterior es precisamente por los secretos desconocidos que aquí se ocultan. Por ejemplo, Hitler mostró un gran interés por la Antártida,
e incluso se rumoreó que la Alemania nazi envió expediciones al Polo Sur durante la Segunda Guerra Mundial para establecer una base secreta de retirada tras la derrota. Aunque la mayoría de las afirmaciones sobre las bases antárticas nazis se consideran rumores, tales leyendas han añadido un toque de misterio a la Antártida. Esto, unido al alto grado de secretismo que rodea la investigación científica en la Antártida por parte de ciertos países, ha llevado a la gente a preguntarse si estas investigaciones científicas ocultaban otros propósitos. Sin embargo, los científicos tienden a mostrarse cautos ante estas teorías. La mayoría de los científicos creen que actualmente no hay pruebas suficientes de la existencia de restos extraterrestres bajo la Antártida. Muchas de las supuestas imágenes de satélite pueden ser ilusiones de características naturales o estructuras extrañas creadas por movimientos glaciares. En cuanto a la afirmación de la pirámide, los investigadores explican que las estructuras con forma de pirámide podrían ser montañas formadas por movimientos glaciares que simplemente parecen pirámides en ciertos ángulos. La capa de hielo de la Antártida no es estática, y el hielo se desplaza y comprime por el cambio climático y la actividad geológica, creando algunas topografías extrañas. En consecuencia, algunas de las afirmaciones sobre ruinas extraterrestres no se sostienen desde un punto de vista científico, sino que son más bien fantasías y especulaciones humanas. Sin embargo, incluso los científicos reconocen que aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la Antártida. Después de todo, sigue siendo una de las zonas más inaccesibles de la Tierra para los humanos. Los científicos de la NASA han afirmado en repetidas ocasiones que la Antártida es uno de los lugares más importantes para estudiar entornos extraterrestres, y muchos de los experimentos que la NASA lleva a cabo en la Antártida están diseñados para simular entornos alienígenas como Marte e Io. Los investigadores creen que el entorno extremo de la Antártida es perfecto para la investigación de la biología extraterrestre, y que el estudio de la vida aquí puede ayudarnos a comprender cómo sobrevive la vida en entornos extremos. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la exploración de la Antártida puede llegar más lejos y desvelar todos los misterios que aquí se esconden. Las futuras técnicas de exploración pueden permitirnos ahondar en las estructuras bajo el hielo y descubrir aún más secretos. Por ejemplo, podrían utilizarse nuevas tecnologías, como robots submarinos, para explorar lagos bajo el hielo como el lago Oriente y comprobar si realmente existen aquí formas de vida desconocidas. Quizá algún día obtengamos respuestas más definitivas que prueben o desmientan la existencia de restos extraterrestres bajo la Antártida. 4. Los pueblos desaparecidos, de Peshawar, extraña evaporación de la noche a la mañana. La historia de la aldea desaparecida de Peshawar es un misterio dentro de otro misterio. En este caso, un pueblo entero parece haber desaparecido de la faz de la Tierra de la noche a la mañana, dejando tras de sí innumerables preguntas y especulaciones. Cada vez que se menciona este tipo de sucesos misteriosos, siempre hace que la gente se imagine a dónde han ido a parar esos aldeanos. ¿Se trata realmente de una fuerza sobrenatural o de algún tipo de fenómeno natural que no podemos explicar? Aunque este tema asusta, también estimula la curiosidad de la gente. Los primeros registros de pueblos desaparecidos se remontan a mediados del siglo XX. En aquella época, se descubrió que un pequeño pueblo cercano a Peshawar había sido vaciado de la noche a la mañana. Todas las casas, el ganado y los enseres domésticos seguían allí, pero no se veía ni un solo aldeano. Testigos presenciales afirmaron que la noche anterior habían visto a los aldeanos ocupándose de sus asuntos, las luces del pueblo aún encendidas, niños correteando y una escena perfectamente normal en el pueblo. Sin embargo, a primera hora de la mañana siguiente, el pueblo parecía haberse evaporado, y todo el mundo había desaparecido. La desaparición de los aldeanos atrajo rápidamente la atención de la región vecina e incluso dio lugar a investigaciones por parte de periodistas y exploradores. Algunos pensaron que se debía a la actividad geológica o a una catástrofe natural, pero, extrañamente, todos los edificios e instalaciones del pueblo estaban intactos y no había rastros de terremotos o corrimientos de tierra. Lo que es aún más desconcertante es que no había señales de huida, como si los aldeanos hubieran sido succionados por una fuerza invisible. Por supuesto, en aquella época mucha gente se inclinaba por explicaciones sobrenaturales. Algunos pensaban que se los había llevado una fuerza misteriosa. Por ejemplo, los ancianos de la zona contaban leyendas similares sobre antiguos espíritus o fantasmas que aparecían por la noche y se llevaban a quienes les ofendían accidentalmente. Aunque suene un poco supersticioso, es una explicación algo plausible para la evaporación de todo un pueblo. Esto me recuerda a una historia similar de la India.
Se dice que algo parecido ocurrió en Karsali, un pueblo del estado indio de Uttar Pradesh. Los habitantes del pueblo desaparecieron una noche, y cuando los encontraron, todos afirmaron haber sido llevados a un lugar extraño, en un abrir y cerrar de ojos. Se rumorea que un vidente dijo que el pueblo había enfurecido a algún espíritu antiguo, y que se había infligido este misterioso castigo. Aunque estas leyendas puedan sonar extrañas, en las zonas donde las creencias son fuertes es fácil que la gente acepte esta explicación. En su opinión, lo sobrenatural no está tan alejado de la vida cotidiana. En el caso de los pueblos desaparecidos de Peshawar, esta explicación, aunque indemostrable, no deja lugar a la imaginación. Sin embargo, a diferencia de esas leyendas con tintes sobrenaturales, algunos científicos y geólogos han intentado explicar este misterioso suceso desde una perspectiva más realista. Por ejemplo, los geólogos creen que la desaparición de los aldeanos puede estar relacionada con fenómenos geológicos especiales, como el hundimiento o la liberación geológica de gases. Los geólogos han sugerido la posibilidad de una cavidad geológica, un hundimiento a gran escala de los estratos bajo el pueblo, que provocó el estiramiento de todo el suelo y creó una gran cavidad subterránea que se tragó a todos. La teoría es muy convincente, pero no es buena. Por muy convincente que sea esta teoría, curiosamente en el pueblo de Peshawar no quedó rastro alguno de un derrumbe en la superficie. Además, los expertos geólogos no han encontrado zonas de falla en los estratos asociados al derrumbe en sus estudios de los alrededores. Esto hace preguntarse si esta teoría puede explicar la misteriosa desaparición de los aldeanos. Otra explicación científica es el envenenamiento por dióxido de carbono. En algunos entornos geográficos especiales, como cerca de volcanes o en valles profundos, grandes cantidades de dióxido de carbono pueden escaparse repentinamente, formando lagos de gas, incoloros e inodoros. En estos casos, los habitantes pueden asfixiarse mientras duermen por falta de oxígeno. Un incidente similar ocurrió en el lago Nyos, en África, donde una fuga de CO2 causó la muerte instantánea de más de 1.700 personas de un pueblo cercano en una escena espeluznante. Aunque Peshawar no es una zona volcánicamente activa, los científicos creen que esta hipótesis no es imposible si hay algún tipo de fuga de gas carbónico bajo tierra. Además de los factores geológicos, los historiadores también han adoptado una perspectiva social y han intentado encontrar la razón de la desaparición de los aldeanos. Una teoría sugiere que pudo deberse a algún factor social o religioso concreto que hizo que los aldeanos emigraran en masa, y que lo hicieran de forma extremadamente secreta. Por ejemplo, en algunas religiones o creencias culturales, la gente decide trasladarse en secreto a vivir a lugares sagrados, o tierras puras, para purificar o sublimar sus almas. Por ejemplo, existe un caso similar entre los Sikhs de la India. Se dice que en los primeros tiempos una pequeña comunidad de Sikhs desapareció repentinamente en masa, y más tarde se descubrió que habían emigrado a un lugar más remoto y establecido un lugar de reunión secreto propio. Este comportamiento migratorio no se revela al mundo exterior por razones de creencia religiosa. Y en ciertas condiciones sociales duras, la migración colectiva puede haber sido incluso una forma de escapar de la guerra o el desastre. Así, los historiadores creen que la desaparición de los aldeanos de Peshawar pudo ser una migración colectiva similar, salvo que no quedaron suficientes pruebas. Otra explicación antropogénica es la de los secuestros, es decir, la posibilidad de que una organización o banda extremista se llevara a toda la población del pueblo. Esto no es infrecuente en algunas zonas devastadas por la guerra. Los secuestradores pueden obligar a los aldeanos a trasladarse a otro lugar como esclavos o trabajadores, y estos secuestros suelen llevarse a cabo en secreto, lo que dificulta dejar huellas. Por supuesto, esta explicación, aunque realista, carece de pruebas suficientes que la respalden, y hasta la fecha no se ha encontrado ninguna pista relevante sobre secuestros. En opinión de algunos entusiastas de lo paranormal, las aldeas desaparecidas de Peshawar pueden ser un fenómeno de espacio paralelo o dislocación temporal. Creen que los aldeanos pueden haber entrado accidentalmente en otra dimensión, de forma similar a las leyendas del Triángulo de las Bermudas o del Túnel del Tiempo de Dresde. Se dice que en algunas partes del mundo existen grietas dimensionales, o puntos de salto en el tiempo, en los que los humanos pueden entrar accidentalmente en determinadas condiciones. Masayoshi Kakuta, profesor de la Universidad de Kobe, Japón, ha planteado la hipótesis de la dislocación del tiempo. Cree que, en un entorno geológico concreto, el flujo del tiempo puede verse ligeramente alterado,
lo que provoca ciertos fenómenos que parecen desafiar el sentido común. Por ejemplo, los habitantes de un lugar determinado pueden experimentar la sensación de que el tiempo desaparece, un fenómeno similar a la sensación que tenemos a veces de que el tiempo vuela o se detiene. Por supuesto, las teorías del espacio paralelo y la dislocación del tiempo son más bien argumentos de ciencia ficción, y son difíciles de verificar científicamente. Sin embargo, precisamente porque estas teorías están llenas de incógnitas y misterios, han atraído la atención de muchos entusiastas de lo paranormal. El incidente del pueblo desaparecido de Peshawar es sin duda uno de esos incidentes misteriosos difíciles de explicar. Aunque se han propuesto varias explicaciones paranormales y científicas, ninguna de estas teorías se ha sustentado en pruebas concluyentes. Por lo tanto, este incidente sigue siendo un misterio. 5. Extraña muerte de un esquiador ruso. El incidente de la montaña de la muerte. Se trata de uno de los sucesos más extraños e inexplicables del mundo. Ocurrió en 1959 en los montes Urales de Rusia, donde el paso de Dyatlov es famoso por este incidente. Los protagonistas fueron un grupo de jóvenes esquiadores y montañeros que iban a superar sus límites, pero todos murieron de forma extraña y de diversas maneras extrañas. Permítanme contarles la historia y descubrir la extraña verdad que se esconde tras ella. Casi todos los 9 esquiadores, el equipo dirigido por el líder Igor Tiyatlov, eran estudiantes del Instituto de Tecnología de los Urales, todos ellos fuertes y experimentados en esquí y montañismo. Con su experiencia, eran perfectamente capaces de enfrentarse al mal tiempo y a condiciones extremas. Sin embargo, la noche del 1 de febrero, tras acampar en la montaña, abandonaron repentinamente sus tiendas sin tener tiempo siquiera de vestirse. Cuando el equipo de búsqueda y rescate recuperó sus restos, encontró a cada uno de ellos en un estado de muerte muy extraño. Los rastros en el interior de la tienda mostraban que habían cortado la tienda a toda prisa y escapado del interior sin ni siquiera ponerse las botas y el equipo de abrigo. Hei saber que Hatia un frío de 30 grados bajo cero. En esas condiciones, una persona normal nunca sería capaz de salir de una tienda de campaña tan precipitadamente, a menos que se encontrara con una amenaza extremadamente aterradora. La pregunta es, ¿qué vieron exactamente? ¿Qué les impulsó a huir con tanta prisa que ni siquiera querían morir? Aún más extraño es que los 9 cadáveres que los buscadores acabaron encontrando a cientos de metros de la tienda estuvieran esparcidos por distintos lugares. Algunos de los cuerpos mostraban los síntomas típicos de la muerte por congelación, con posturas que sugerían que parecían estar intentando volver a la tienda, mientras que otros presentaban graves lesiones internas, como costillas rotas y cráneos agrietados. Extrañamente, estas heridas no provocaron lesiones cutáneas externas, como si alguna gran fuerza hubiera actuado sobre sus cuerpos internos, mientras que los externos estaban indemnes. Los análisis forenses no pudieron encontrar una explicación adecuada, ya que estas lesiones eran completamente distintas de las habituales por caída, sino más bien el resultado de algún tipo de fuerte compresión. Por otra parte, una de las mujeres, Ludmilla, fue encontrada sin lengua y sin ojos. Normalmente, un forense puede ver marcas de mordeduras si sunda un animal, pero en este caso no se encontró ninguna marca animal. Este detalle también recuerda a ciertas fuerzas sobrenaturales, y algunos incluso creen que podrían haberse encontrado con seres extraterrestres desconocidos. Existen muchas teorías sobre el motivo de la muerte de estos escaladores, pero la mayoría de ellas no son del todo convincentes. Una de las primeras explicaciones fue una avalancha. Los investigadores de la época supusieron que los esquiadores oyeron una avalancha en sueños, pensaron que estaba a punto de producirse y huyeron despavoridos de sus tiendas. El problema, sin embargo, es que no se encontraron pruebas de avalancha en el lugar y la ubicación de la tienda no parecía estar en una zona de peligro de avalancha. Por lo tanto, esta hipótesis no fue ampliamente aceptada. Más tarde se propuso la teoría del infrasonido. El infrasonido es un sonido de frecuencia extremadamente baja que puede provocar ansiedad, miedo y angustia en los seres humanos. Los científicos creen que los vientos de los valles pueden crear un infrasonido en determinadas condiciones, que puede afectar al sistema nervioso de los esquiadores, provocándoles un pánico extremo e incluso hacerles perder la cabeza. Sin embargo, aunque el infrasonido podría explicar el pánico, no podría explicar las extrañas contusiones y traumatismos en los cuerpos. Y en el contexto de la Guerra Fría de la época, también se sugirió que podría estar relacionado con experimentos secretos soviéticos.
Algunos historiadores han señalado que el gobierno soviético llevó a cabo una serie de experimentos secretos en zonas montañosas remotas, como pruebas nucleares o de otro tipo de armamento, y que efectivamente se detectaron radiaciones anómalas en los alrededores de la Montaña de la Muerte. Esto también plantea la posibilidad de que los escaladores hayan entrado inadvertidamente en una zona secreta de pruebas, provocando una tragedia. Además, los Mansi, el pueblo indígena de las montañas vecinas, tienen muchas leyendas sobre espíritus malignos en las montañas. Los lugareños creen que los forasteros no son bienvenidos en la montaña, y que si ofenden a los dioses de la montaña, tendrán mala suerte. Aunque esto pueda parecer superstición, en la montaña ocurren muchos sucesos inexplicables. Por ejemplo, se han avistado objetos voladores no identificados en la zona, e incluso un destello de luz en el cielo nocturno poco después del incidente del Monte de los Muertos, que se ha convertido en una de las pruebas a favor de la teoría extraterrestre. En los últimos años, científicos y aficionados han seguido interesándose por el suceso del Monte de los Muertos, y algunos científicos rusos han propuesto una teoría más moderna, sugiriendo que los escaladores podrían haberse encontrado con el raro fenómeno de las lenguas de nieve. Una lengua es un montículo de nieve en forma de lengua, creado por la nieve arrastrada por el viento que puede enroscarse en un instante, creando una intensa presión que puede tener un efecto similar al de una avalancha. Aunque poco comunes, las lenguas de nieve pueden causar daños importantes a las personas. Aunque esta explicación parece plausible, sigue sin explicar los extraños rastros de radiación y los desconcertantes daños corporales. También hay una categoría de afirmaciones que se refieren a las reacciones psicológicas de los seres humanos. Los entornos naturales extremos pueden provocar estrés psicológico e incluso hacer que la gente alucine. En ausencia de oxígeno, frío y soledad, el cerebro humano puede volverse disfuncional o incluso sufrir una psicosis masiva. Sin embargo, esta explicación sigue siendo insuficiente para abarcar todos los detalles. Al fin y al cabo, todos estos escaladores eran veteranos, experimentados, y un mero trastorno psicológico no habría provocado la muerte de todos ellos, por no hablar de la existencia de traumas inexplicables. Curiosamente, este suceso ha suscitado un gran interés no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Ha habido incluso películas y documentales dedicados a explorar el suceso del Monte de la Muerte, pero todas las especulaciones y estudios no han conseguido dar respuestas concluyentes. Las autoridades rusas reabrieron una investigación sobre el incidente en 2019, pero la conclusión final sigue siendo ambigua y continúa siendo fuerzas irresistibles de la naturaleza. Al final, el incidente del Monte de la Muerte puede quedar para siempre como un misterio sin resolver, que nos recuerda la insignificancia de la humanidad frente a la naturaleza. Tal vez la verdad se encuentre en las frías montañas cubiertas de nieve, pero nunca seremos capaces de alcanzarla. 6. Los charcos devoradores de hombres de la Toscana. ¿Quién iba a pensar que en esta pintoresca zona de la Toscana, Italia, famosa por sus viñedos y su arte, existiría un fenómeno geológico tan misterioso e incluso espeluznante? Este charco devorador de hombres se conoce localmente como Laguna della Morte, que se traduce directamente como Laguna de la Muerte. El nombre nos indica que no es un buen lugar, ya que se rumorea que es tan profundo que parece un monstruo viviente que devorará a la gente. Hay muchas leyendas y historias sobre este tipo de lugar, algunos científicos quieren estudiarlo, pero también hay mucha gente, especialmente los residentes locales, que mantienen una actitud respetuosa hacia este charco devorador de hombres. Echemos un vistazo a las investigaciones de los científicos y a lo que dicen los lugareños sobre este misterioso lugar. Este charco devorador de hombres es realmente una maravilla geológica. Los científicos que lo estudian han descubierto que en realidad se trata de una formación geológica volcánica con muchas fisuras en el fondo y una gran cantidad de dióxido de carbono y otros gases tóxicos acumulados en el agua en profundidad. Estos gases siguen acumulándose bajo presión subterránea, y cuando se alcanza cierto umbral, se libera repentinamente una gran cantidad de dióxido de carbono. Este proceso se conoce en términos geológicos como erupción lacustre. El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro prácticamente indetectable, pero si la concentración es demasiado alta, el oxígeno se desplaza rápidamente, provocando la asfixia y la muerte de las personas o los animales cercanos al charco. Los científicos se refieren a este fenómeno como erupciones lacustres, y no es infrecuente en todo el mundo, pero no carece de precedentes. Por ejemplo,
El lago Nyos en África mató a más de 1.700 personas cuando el dióxido de carbono hizo erupción desde el fondo del lago. Así que los charcos devoradores de hombres de la Toscana corren un peligro similar. Los científicos han analizado que tales erupciones podrían crear instantáneamente una nube de gas mortal que cubriría decenas de metros y consumiría todo a su paso. Curiosamente, sin embargo, los lugareños parecen estar familiarizados con esto. Dicen a los visitantes que se mantengan alejados del lago de la muerte, sobre todo en verano o en época de lluvias. Esta advertencia se ha transmitido de generación en generación, lo que constituye una especie de sabiduría popular. El folclore toscano tiene muchas leyendas misteriosas sobre el charco devorador de hombres. En las historias locales, el charco se considera un lugar maldito. Cuenta la leyenda que, durante la Edad Media, una muchacha llamada Elisa fue arrebatada por su acaudalada familia tras enamorarse de un campesino pobre, y acabó saltando al lago presa de la angustia y la desesperación. Desde entonces, su fantasma está atrapado en el fondo del lago, esperando a que alguien venga a rescatarla. Se dice que cada vez que alguien se acerca al lago, el agua comienza a agitarse, como si el espíritu de Eliza se elevara hacia arriba, tratando de agarrar a cualquiera que pudiera llevársela. Un rumor aún más espeluznante es que el lago está asociado a un pacto con el diablo. Hace cientos de años, un noble caído en desgracia hizo un pacto con el diablo para obtener poder y riqueza. A cambio, tuvo que sacrificar almas inocentes en el lago. Como resultado, el lago se fue convirtiendo poco a poco en un lugar maldito que devora vidas humanas, y solo cuando esas almas eran liberadas el lago se calmaba. A día de hoy, algunos ancianos siguen viendo el inquietante resplandor del lago por la noche, como si las almas atrapadas no pudieran ser liberadas. Por supuesto, estas leyendas están llenas de misterio y horror, pero la explicación científica moderna es más racional. Los científicos creen que las fluctuaciones del agua del lago se deben probablemente a los gases que brotan de las grietas del fondo, y no a los fantasmas. Pero aún así, estas leyendas siguen transmitiéndose de generación en generación, por lo que este lugar está envuelto en una capa de misterio. Tras oír hablar del charco devorador de hombres, de la Toscana, muchos exploradores y científicos sienten curiosidad por este lugar. Para los científicos, este misterioso fenómeno natural es el objeto de estudio perfecto. Sin embargo, el entorno de este charco es extremadamente duro, y acercarse a él es una aventura en sí misma. Cada vez que se acercaban al pozo de agua, los científicos iban completamente armados con medidores de oxígeno y máscaras de gas, e incluso utilizaban instrumentos especiales para detectar la estructura geológica del fondo del lago. Incluso con toda esta protección, ha habido personas que se han desmayado por inhalar altos niveles de dióxido de carbono o han sufrido asfixia y han tenido que ser evacuadas inmediatamente. El geólogo italiano Mario Ramire ha descrito su experiencia personal. Dijo que una vez, cuando estaba cerca del lago, sintió de repente que cada vez le costaba más respirar, como si el aire se hubiera vaciado de oxígeno en un instante. En ese momento, su intuición le dijo que evacuara, y entonces se dio cuenta de que podía deberse a la alta concentración de gas carbónico. Aunque los científicos tomarán una serie de medidas, el charco devorador de hombres sigue siendo una zona de alto riesgo, no han podido descifrar del todo sus secretos. Puede que exista una explicación científica para este peligroso fenómeno geológico, pero el esquivo comportamiento de los charcos devoradores de hombres de la Toscana siempre ha parecido a los lugareños un símbolo de alguna fuerza desconocida. En muchas historias transmitidas en la Toscana, se cree que el charco es la morada de fuerzas misteriosas. Se creía que, incluso con todos los instrumentos de que disponían los científicos, no podían medir el verdadero secreto que se ocultaba tras este charco. A sus ojos, era un lugar vinculado a fuerzas misteriosas, un reino que la ciencia no siempre podía explicar del todo. Algunos psicólogos y sociólogos han sugerido que estas leyendas pueden estar relacionadas con una combinación del miedo humano a lo desconocido y la imaginación. Al fin y al cabo, lugares como el charco devorador de hombres son difíciles de explorar, lo que suscita una sensación de miedo que, naturalmente, aumenta la veneración de la gente hacia ellos. Las antiguas leyendas, unidas a fenómenos naturales poco comunes, hacen que el charco se convierta en una existencia viva, cuya veneración, transmitida de generación en generación, ha pasado a formar parte de la cultura local. Ya sea por la investigación científica o por el folclore, el charco devorador de hombres de la Toscana sigue siendo un misterio sin resolver. 7. El Ojo del Sáhara. El Ojo del Sáhara, una misteriosa reliquia del desierto,
Está lleno de colores sobrenaturales y preguntas sin respuesta en todos los sentidos de la palabra. Como puede imaginar, en medio de un vasto desierto hay un enorme ojo, de unos 40 kilómetros de diámetro. Es el ojo del Sáhara, también conocido como la estructura Richelieu. Se trata del ojo del Sáhara, también conocido como estructura de Richelieu. Vista desde el espacio, esta maravilla geológica parece un círculo concéntrico perfecto, como un ojo que mira al cielo, guardando los secretos del Sáhara. Empecemos con una perspectiva geológica. Los científicos descubrieron por primera vez el ojo del Sáhara en 1965, cuando los astronautas que tomaban fotos de la Tierra desde el espacio se sorprendieron al encontrar una estructura en forma de anillo en el centro del desierto del Sáhara. Parecía una reliquia antigua, o incluso algún tipo de proyecto de superingeniería. Esto despertó el interés de innumerables geólogos, arqueólogos y ocultistas. Al principio, los geólogos especulaban con que había sido un enorme cráter de impacto de meteorito. Dado que la estructura circular del ojo del Sáhara es muy similar a la de algunos cráteres de meteoritos, unido al hecho de que un terreno tan gigantesco no es fácil de formar, hace pensar naturalmente en impactos de meteoritos. Pero, por extraño que parezca, los científicos no pudieron encontrar ninguna prueba de impactos de meteoritos en los alrededores. No se encontraron cuerpos vitreos formados a altas temperaturas y presiones, ni los minerales normalmente asociados a los impactos de meteoritos. Esto hizo que uno se preguntara, si no fue causado por el impacto de un meteorito, ¿cómo se formó? Más tarde surgió otra teoría más aceptada. Podría ser el resultado de la actividad volcánica y el movimiento de la corteza terrestre. Los científicos creen que el ojo del Sáhara pudo formarse porque el magma se elevó en la corteza terrestre, provocando el abombamiento de la superficie, que luego se erosionó durante millones de años para formar las estructuras concéntricas que vemos hoy. En términos sencillos, esta formación se denomina cúpula geodésica. Las capas de roca se abombaron debido al empuje del magma, que posteriormente erosionó las capas más externas, dejando atrás las capas internas y creando un paisaje circular. Ni siquiera esta explicación despeja por completo todas las dudas. Algunos geólogos han señalado que la forma del ojo del Sáhara es demasiado perfecta, especialmente con sus múltiples capas de círculos concéntricos, para ser considerada un producto natural. Muchos han empezado a preguntarse si se trata de un vestigio de alguna civilización antigua, o si fue creado por alguna fuerza sobrenatural. La singularidad del ojo del Sáhara ha llevado a algunos ocultistas a sugerir audazmente que podría tratarse de la Atlántida perdida. La Atlántida, un antiguo continente perdido para la leyenda, se describe en los diálogos de Platón como una ciudad redonda, con anillos concéntricos de vías fluviales y tierra. Esta descripción es sorprendentemente similar a la estructura del ojo del Sáhara. Algunos estudiosos también señalan que Platón, al describir la ubicación de la Atlántida, mencionó que se encontraba más allá de las columnas de Heracles, es decir, al oeste del actual estrecho de Gibraltar. Basándose en esta pista, algunos han sugerido que la Atlántida podría no haber estado en el fondo del mar, sino en el desierto del Sáhara. Después de todo, el Sáhara hace miles de años podría haber sido un lago y un humedal en lugar del desierto seco que es hoy. Esta afirmación no está respaldada por pruebas fehacientes, pero aumenta el misterio del ojo del Sáhara. En el Sáhara se han transmitido muchas leyendas antiguas. Según los beduinos locales, sus antepasados conocían el ojo del Sáhara desde hacía mucho tiempo y lo consideraban el ojo de los dioses, o el ojo guardián. La leyenda cuenta que el lugar está lleno de espiritualidad y fuerzas desconocidas, y que quienes entran en él se encuentran con fenómenos misteriosos. Se cree que el ojo del Sáhara fue antaño el lugar de algún antiguo ritual, quizás incluso un lugar donde vivían los dioses. El misterio del ojo del Sáhara no solo reside en su paisaje, sino que las leyendas y los informes de avistamientos que circulan a su alrededor también añaden un color inquietante. Se dice que por la noche, cerca del ojo del Sáhara, la gente ha visto luces extrañas y a veces ha oído susurros extraños, como si procedieran de algún poder ancestral. Estas descripciones suenan a fenómenos naturales como fuegos fantasma o luces de terremoto, pero los testigos insisten en que las sensaciones son más bien sobrenaturales. Algunos investigadores creen que el ojo del Sáhara también puede estar relacionado con anomalías del campo magnético. La instrumentación moderna ha demostrado que el campo magnético cercano al ojo del Sáhara parece tener ligeras fluctuaciones anómalas, que podrían estar causando alucinaciones o interferencias electromagnéticas. Sabemos que los campos magnéticos tienen un efecto sobre las emociones,
la memoria y la cognición humanas en determinadas circunstancias, lo que podría explicar por qué algunas personas han sentido la llamada misteriosa del ojo del Sáhara. Sin embargo, esta explicación no disipa por completo la curiosidad. El ojo del Sáhara no es el único lugar al que se atribuyen poderes místicos, como Stonehenge en Inglaterra, las líneas de Nazca en Perú, el coloso de la isla de Pascua, etc., todos ellos estrechamente asociados a fenómenos paranormales y leyendas antiguas. Puede que el ojo del Sáhara sea solo uno de ellos, pero su enorme tamaño y su solitaria ubicación lo hacen aún más legendario. Como maravilla geológica, el ojo del Sáhara ha atraído naturalmente la atención de innumerables científicos. Con el avance de la tecnología, se ha empezado a estudiar el ojo del Sáhara en mayor profundidad con la ayuda de técnicas avanzadas como los drones y la teledetección por satélite. Aunque las investigaciones actuales siguen apoyando el mecanismo de formación del geodomo, muchos científicos creen que puede haber otros fenómenos geológicos desconocidos detrás del ojo del Sáhara. Recientemente, algunos arqueólogos han sugerido incluso que la zona que rodea el ojo del Sáhara pudo albergar una antigua civilización. Aunque no hay pruebas directas, el descubrimiento de algunas herramientas de piedra y fragmentos de cerámica sugiere que pudo haber actividad humana aquí hace miles de años. Si esto es cierto, entonces el ojo del Sáhara como vestigio de una antigua civilización ya no es solo una especulación. En el futuro, quizá los científicos utilicen tecnología más avanzada, como el radar de penetración en el suelo, o las sondas cuánticas, para sondear las profundidades del ojo del Sáhara en busca de posibles estructuras artificiales. Esto podría desvelar otra capa del misterio del ojo del Sáhara. ¿Es una obra maestra natural o el vestigio de una antigua civilización? El ojo del Sáhara ha atraído a innumerables exploradores, arqueólogos, fotógrafos y ocultistas que se han enfrentado a los elementos para intentar averiguarlo. Recientemente, un explorador francés descubrió cerca del ojo del Sáhara una estructura cristalina especial que parece haberse formado únicamente en esta zona. Este descubrimiento ha llevado a especular con la posibilidad de que la estructura geológica cercana al ojo del Sáhara sea más compleja de lo que pensábamos. Incluso se ha sugerido que la estructura cristalina podría estar relacionada con antiguas actividades humanas o con campos de energía naturales. Achtes Hospital Fantasma. Las historias de hospitales fantasmas siempre han sido espeluznantes, y estas leyendas han atraído a innumerables entusiastas de lo paranormal a explorarlos. Imagínese un hospital que se supone que es un lugar de curación y salvación, pero una vez que se asocia con la leyenda de los fantasmas, tal lugar se convierte en misterioso y aterrador. Los pasillos vacíos, las luces tenues y los ocasionales ruidos extraños parecen recordarle que aquí se esconden algunas historias jamás contadas. ¿Lo sabía? Hay muchos hospitales encantados, famosos en todo el mundo, cada uno con sus propias leyendas paranormales y sucesos espeluznantes. Un ejemplo perfecto es el Waverly Hills Sanatorium, en Estados Unidos, que a principios del siglo XX era un sanatorio especializado en el tratamiento de enfermos de tuberculosis, muchos de los cuales fallecieron debido al limitado tratamiento médico disponible en la época. Se decía que en la habitación 5 del sanatorio se producían extraños ruidos y visiones, y algunas personas incluso afirmaban haber visto la sombra de una enfermera sin rostro en esta habitación. Desde entonces se ha convertido en un lugar popular para explorar fantasmas, y muchas personas afirman haber visto almas muertas en el hospital e incluso haber captado imágenes inexplicables. En Tokio, Japón, por ejemplo, un lugar conocido como el antiguo sanatorio para tuberculosos, ha sido durante mucho tiempo el centro de leyendas locales de terror. Se rumorea que muchos de los pacientes han muerto a causa de sus enfermedades, y sus espíritus rondan por todos los rincones del hospital. Hay informes de que el personal incluso ha oído a los pacientes gemir de agonía por la noche, o ha visto sombras blancas deambulando por las habitaciones de los enfermos, con voces susurrantes ocasionales que dan escalofríos. Cada vez que oímos estas historias, nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que estos lugares de curación se conviertan en lugares encantados? ¿Sabía que los hospitales siempre se consideran encantados? No es de extrañar que los hospitales siempre se consideren encantados. En primer lugar, los hospitales son lugares donde se encuentran la vida y la muerte. En los hospitales, muchas personas experimentan la enfermedad, el miedo y el dolor de perder a un ser querido. Los psicólogos creen que estas emociones tienden a dejar una profunda huella en la memoria de las personas, especialmente el misterio de la muerte, que se asocia fácilmente con el concepto de almas.
El profesor de psicología David Hansen ha planteado la teoría de que lugares como los hospitales son propensos a las nociones preconcebidas. Es decir, la gente ya entra con la idea de que los hospitales pueden estar encantados, por lo que aunque vean algunos fenómenos cotidianos, es más probable que los interpreten como sucesos paranormales. Por eso, aunque vean algunos fenómenos cotidianos, es más probable que los interpreten como sucesos paranormales. Por ejemplo, una ráfaga de viento frío, un ruido repentino o el parpadeo de las luces pueden no llamar la atención en tiempos normales, pero en los hospitales, sobre todo en los viejos y abandonados, estos fenómenos suelen considerarse pruebas de actividades espeluznantes. Muchas personas que entran en estos legendarios hospitales fantasma afirman haber experimentado sucesos inexplicables. Por ejemplo, la gente ha entrado en una habitación de hospital y ha sentido un escalofrío, o la puerta de una habitación se ha cerrado de repente sola cuando no había brisa. Un incidente paranormal similar ocurrió en el Bradford Royal Hospital de Inglaterra. Se dice que una enfermera del hospital vio una sombra vestida de blanco al final del pasillo durante su turno de noche, y cuando se acercó, no había nada. Aunque la dirección del hospital dijo que se trataba solo del resultado de la fatiga unida a la sugestión psicológica, este tipo de incidentes siguen añadiendo un color misterioso al hospital. Por supuesto, mucha gente puede decir que se trata de efectos psicológicos en el trabajo, pero algunos estudiosos creen que este tipo de fenómeno es realmente digno de estudio. La psicóloga Amy Harrison señala que muchas personas son más propensas a experimentar alucinaciones o ilusiones en entornos muy estresantes, como trabajar en el turno de noche en un hospital vacío. Explica que este fenómeno se conoce como sesgo cognitivo difuso, lo que significa que cuando las personas están estresadas son propensas a confundir imágenes o sonidos vagos con fantasmas u otros fenómenos paranormales. Algunos, entusiastas de lo paranormal, han acudido a hospitales fantasma, con cámaras y equipos de grabación para intentar captar fenómenos paranormales. De hecho, algunos han afirmado haber fotografiado con éxito figuras fantasmales, o grabado ruidos extraños, como susurros o gritos. Algunos de los exploradores del retiro de Waverly Hills han captado fotografías de sombras borrosas de figuras humanas y grabaciones sonoras de susurros de origen desconocido. Estas imágenes y sonidos han sido aclamados por los entusiastas de lo paranormal como prueba de la presencia de muertos vivientes. Sin embargo, los investigadores se muestran escépticos ante estas supuestas pruebas. La experta en fotografía Jessica Lee cree que los fantasmas que aparecen en muchas fotografías son en realidad efectos visuales causados por reflejos de luz, manchas en el objetivo o largos tiempos de exposición. En el entorno oscuro, el equipo de disparo es muy fácil que aparezcan los llamados fantasmas, y estas imágenes suelen confundirse en los exploradores paranormales con rastros del alma. En cuanto a la grabación de sonido, algunos ingenieros de sonido creen que los equipos de grabación en entornos extremadamente silenciosos pueden captar débiles ruidos de fondo, o incluso el sonido de las propias corrientes eléctricas del equipo, que pueden ser malinterpretados como susurros o gritos cuando se reproducen. Muchos hospitales fantasma se han hecho populares en gran medida por la obsesión de la gente con estas historias. El Royal Hospital Salem de Londres, Inglaterra, por ejemplo, está considerado uno de los hospitales más encantados del mundo. Cuenta la leyenda que el hospital fue en su día un orfanato en el que muchos niños murieron trágicamente, por lo que están demasiado embrujados para salir de allí. Aunque no hay pruebas concluyentes de la existencia de espíritus, estas leyendas hacen que la gente tema las noches de hospital. Y lo que es más interesante, algunos hospitales incluso utilizan esta imagen embrujada para atraer visitantes. En Japón, por ejemplo, algunos hospitales abandonados abren en Halloween para que los visitantes vivan aventuras espeluznantes, como si fueran un programa de turismo alternativo. Estas actividades no solo aportan beneficios económicos a la comunidad local, sino que también ofrecen a la gente la oportunidad de experimentar una atmósfera espeluznante en un entorno seguro. Los psicólogos creen que la emoción del miedo en sí es un mecanismo de protección. La gente en los hospitales, como un entorno especial, a menudo más susceptibles a la influencia del terror. Este fenómeno se conoce como efecto de amplificación de la percepción situacional. Es decir, en una situación en la que el propio entorno hace que la gente se sienta incómoda, las personas son más propensas al miedo, por lo que los fenómenos ordinarios se interpretarán como sucesos sobrenaturales. Otro factor importante es lo paranormal. Otro factor importante es la influencia de la memoria colectiva en la psique.
La memoria colectiva es un tipo de almacenamiento de memoria subconsciente. Cuando las personas oyen que un lugar está encantado, a menudo se dejan influir por su subconsciente y piensan automáticamente que también pueden ver o sentir la existencia de fantasmas. Este fenómeno se conoce en psicología como sesgo de anticipación, que hace que las personas se vuelvan subconscientemente más sensibles a cualquier fenómeno inusual con un efecto amplificador. 9. El incidente del coyote parlante. El coyote parlante proviene en realidad de la leyenda del coyote americano. Algunos lo llaman coyote parlante, otros animal espiritual parlante. Esta misteriosa historia está muy extendida en el folclore estadounidense, especialmente en las zonas desérticas del suroeste. Imagina que estás acampado en la oscuridad del desierto, el viento nocturno llega con voz grave, parece ser un coyote en lenguaje humano que te habla. Este tipo de escena, pensar en ella pone la piel de gallina. Para hablar del coyote parlante, tenemos que hablar del papel del coyote en la cultura norteamericana. En muchos mitos aborígenes norteamericanos, el coyote no es solo una bestia astuta, sino también un símbolo de sabiduría y astucia. A menudo se representa al coyote como un embaucador, un ser que puede ayudar y engañar a la gente. Especialmente en culturas indígenas como la Navajo y la Hopi, el coyote se considera a veces un dios travieso, que puede transformarse en otros animales, así como en humanos, e incluso hablar lenguaje humano. Estos antecedentes culturales, de hecho, para la leyenda del coyote parlante, sentaron las bases. Después de todo, cuando la cultura de la gente tiene desde hace tiempo la leyenda del coyote puede cambiar, cuando realmente se encuentran con un coyote especial, es fácil asociarlo con algún tipo de existencia sobrenatural. En muchos cuentos populares, la gente afirma haber oído hablar a los coyotes en la naturaleza, a veces incluso imitando voces humanas. El primer registro de esta leyenda se remonta al siglo XIX, durante la exploración del oeste americano. En aquella época, los estadounidenses que exploraban, buscaban oro o desbrozaban tierras en el oeste se enfrentaban a menudo a los peligros de la naturaleza salvaje. Fue durante este proceso cuando se produjeron algunos avistamientos peculiares. Por ejemplo, hay una historia popular de finales del siglo XIX sobre un granjero que viajaba por el desierto de noche cuando de repente oyó a un coyote que emitía una voz grave y humana, que incluso le llamaba claramente por su nombre. El granjero se asustó tanto que corrió hacia su casa, insistiendo después en que se trataba de un coyote maldito. A medida que la historia se extendía, mucha gente decía haber visto un coyote parlante en medio de la nada, y algunos afirmaban que el coyote no solo hablaba, sino que también interactuaba con los humanos, imitando sus risas, gritos e incluso respondía a sus preguntas. Estas leyendas son muy místicas y dejan a la gente asombrada. Así que la pregunta es, ¿son verdaderos o falsos estos avistamientos? En realidad, desde un punto de vista científico, muchos avistamientos pueden encontrar una explicación razonable. Para empezar, los coyotes son animales inteligentes y tienen una variedad de llamadas que imitan algunos sonidos sencillos. El especialista en comportamiento animal Jackson Richard señaló en una ocasión en un estudio que las llamadas de los coyotes son muy variables y pueden adaptarse a distintas necesidades sociales, como dar avisos, atraer a compañeros e incluso imitar los sonidos de otros animales en determinadas situaciones específicas. Jackson sostiene que este mimetismo no es un fenómeno psíquico, sino una estrategia de supervivencia que los coyotes han desarrollado a lo largo de su evolución. En segundo lugar, existe otro fenómeno psicológico denominado alucinación o audición delirante, que es más probable que se produzca en entornos de mucho estrés. Por ejemplo, cuando las personas se encuentran en la naturaleza silenciosa, sus oídos se vuelven extrasensibles y el más mínimo sonido se amplifica. La psicóloga Sarah Cummings explica que, en situaciones de soledad y miedo, las personas tienden a confundir los sonidos naturales con sonidos intencionados. Por ejemplo, cuando oímos el susurro de las hojas en el bosque, a veces lo confundimos con el susurro de alguien. En otras palabras, en condiciones de soledad y estrés, es probable que el cerebro humano invente lo que oye para explicar fenómenos que no puede comprender. En algunas comunidades rurales de Estados Unidos, sobre todo en zonas remotas, se sigue creyendo en la leyenda del coyote parlante. Algunas personas creen incluso que el coyote no es un animal corriente, sino un animal espiritual, que puede aparecer en momentos concretos para comunicarse con los humanos. Esta creencia está profundamente arraigada en las creencias populares y ha influido incluso en algunas percepciones de la gente moderna. Por ejemplo,
Algunos pastores creen que si oyen hablar a una hiena por la noche, significa que se avecina algún tipo de desastre, como una sequía, una plaga o un cambio en la familia. Es probable que esta creencia se deba a que las llamadas de los coyotes suelen producirse por la noche, y el ambiente de soledad e inquietud se asocia fácilmente con los malos augurios. Los psicólogos creen que estas creencias son en realidad una forma que tienen los humanos de hacer frente a circunstancias desconocidas. Al dar a los coyotes un significado místico, la gente podía explicar mejor los fenómenos naturales y disipar su confusión interior. Y lo que es más interesante, en muchas leyendas se cree que el coyote parlante no es solo un animal, sino algún tipo de ser espiritual. Por ejemplo, algunos investigadores del ocultismo creen que los coyotes tienen la capacidad de trascender dimensiones y aparecer en el mundo humano como un animal espiritual. Estas ideas, aunque no tienen base científica, ofrecen una perspectiva diferente de por qué la leyenda del coyote parlante está tan extendida. Curiosamente, algunos seguidores del movimiento New Age creen que el coyote tiene los atributos de un espíritu guía o espíritu guardián. Según las creencias de la nueva era, el coyote desempeña un papel de sabiduría, engaño y transformación en distintas culturas. Algunos creen incluso que ver a un coyote parlante es una revelación espiritual, símbolo de autorreflexión o de una transición vital importante. Estas explicaciones, aunque no son científicamente válidas, contribuyen al misticismo de la leyenda del coyote. Con el avance de la tecnología, muchas personas han utilizado dispositivos de grabación para intentar captar los sonidos de coyotes parlantes en la naturaleza, en un intento de encontrar alguna prueba. Sin embargo, no hay grabaciones ni imágenes concluyentes que demuestren que los coyotes hablan de verdad. Los biólogos que utilizan cámaras de infrarrojos y equipos de control de sonido para grabar los hábitos de los coyotes han descubierto que emiten una serie de sonidos característicos por la noche, pero no hay pruebas concluyentes de que imiten el habla humana. No obstante, cabe señalar que algunos de los sonidos captados por los equipos parecen humanizados, ya que las voces de los coyotes tienen a veces ritmos o variaciones de tono similares a los humanos. Esto podría explicar el origen de algunas leyendas. El incidente del coyote parlante es una historia que combina folclore, sugestión psicológica y fenómenos naturales. Encarna el asombro del ser humano ante lo desconocido y muestra la profunda influencia de las creencias populares y la cultura en nuestras percepciones. Aunque es difícil para la ciencia demostrar que las hienas pueden realmente hablar, la leyenda revela en gran medida la veneración del hombre por la naturaleza y su curiosidad por los fenómenos psíquicos. 10. El misterioso campo de energía de Machu Picchu. Cuando se trata de Machu Picchu, la primera impresión es, por supuesto, los restos de la magnífica cordillera y la infinita sabiduría y misterio de la antigua civilización inca. Sin embargo, puede que mucha gente no sepa que este antiguo emplazamiento en lo alto de los Andes peruanos es algo más que una maravilla arquitectónica. En los últimos años, un número creciente de turistas, espiritistas y científicos han afirmado experimentar aquí un campo de energía especial. Sus experiencias van desde el placer sutil hasta el trance, y algunos incluso sienten que han alcanzado la iluminación espiritual. ¿Qué ocurre aquí? ¿Es realmente este campo de energía una fuerza misteriosa que dejaron los antiguos incas? En primer lugar, debemos fijarnos en la ubicación de Machu Picchu. Situado a 2.430 metros de altitud en lo alto de la cordillera de los Andes, todo el lugar está rodeado por una densa nube de niebla, lo que lo hace parecer especialmente misterioso al amanecer o al atardecer. Mucha gente dice que, de pie en las alturas de Machu Picchu, uno se siente como en el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, con una serenidad y conmoción que parecen haber viajado en el tiempo, transportándole a los días de gloria de la antigua civilización inca. Casualmente, muchos turistas sienten aquí surgir una misteriosa energía. Esta energía es tan poderosa y tranquilizadora que algunas personas se sienten como si fueran uno con la tierra y el cielo. La arquitectura única de Machu Picchu, que sigue la tendencia de la montaña, con sus huecos bien encajados entre las piedras, sigue asombrando a los científicos. Y lo que es aún más fascinante es que el trazado de Machu Picchu parece tener algún tipo de rejilla magnética especial, o una red energética invisible. Según la leyenda local, los incas construyeron Machu Picchu no solo para defenderse y subsistir, sino como un lugar sagrado de energía, capaz de comunicarse con el universo y la naturaleza. Muchos peregrinos han tenido experiencias similares. De pie junto a un templo o altar en Machu Picchu, sienten una misteriosa energía que viaja desde el suelo hasta sus cuerpos.
Muchos describen la sensación como una extraña vibración, como si una corriente eléctrica atravesara el cuerpo. Por ejemplo, una visitante, Ana, recordaba que estuvo de pie durante unos minutos cerca del reloj de sol Intihuatana en Machu Picchu, cuando sintió un calor que subía desde la planta de sus pies, recorría su cuerpo y acababa sintiéndose más tranquila de lo que nunca antes se había sentido. Otros espiritualistas y yogis que meditan en Machu Picchu afirman haber sentido un despertar espiritual más profundo. Creen que esta energía les ha ayudado a abrir su chakra del corazón, el centro de la mente, y les ha conectado con la energía armoniosa del universo. Algunos maestros espirituales también animan a la gente a venir a Machu Picchu para absorber la energía, pues creen que el campo energético de este lugar ayuda a liberar las energías negativas del corazón, lo que conduce a la curación y la iluminación. Ante estas asombrosas experiencias, los científicos sintieron una curiosidad natural. Físicos y geólogos han realizado numerosos estudios sobre Machu Picchu en un intento de descubrir los secretos que se esconden tras los campos de energía. Una idea representativa procede del geólogo Eric Williams, que cree que la razón por la que se cree que Machu Picchu tiene un campo de energía puede tener algo que ver con la estructura geológica de la zona. Eric descubrió que las montañas cercanas a Machu Picchu son ricas en minerales magnéticos, como la magnetita, y la presencia de estos minerales puede afectar al campo magnético de la zona, lo que provoca en las personas una sutil inducción magnética. Según él, cuando la gente se encuentra en un entorno así, es cierto que puede haber una pequeña inducción magnética, especialmente en algunas personas sensibles a los campos magnéticos. Así pues, los visitantes pueden sentir efectivamente una vibración especial al permanecer en determinados lugares, especialmente cerca de determinados edificios. Algunos científicos creen que esta sensación energética es en realidad el resultado de la autosugestión. La psicóloga Amy Brooke señala que el misterio y la singularidad de Machu Picchu desencadenan por sí mismos un efecto de sugestión en las personas. Es decir, cuando estamos en un lugar especial, sobre todo en un lugar imbuido de significado místico, tendemos a percibir fenómenos sugerentes. Así, cuando los visitantes llegan a Machu Picchu y esperan experimentar un cierto tipo de energía, el cerebro puede movilizar automáticamente las percepciones del cuerpo para que realmente sientan el campo de energía. Por supuesto, esto no significa que la energía mística de Machu Picchu sea meramente psicológica. De hecho, hay algo único en la arquitectura y el emplazamiento de los antiguos incas. Muchos arqueólogos e historiadores creen que los incas prestaban gran atención a la armonía con la naturaleza, y los lugares de construcción que elegían solían estar conectados con las montañas y los ríos, el lugar donde converge la energía. Desde la perspectiva del Feng Shui, la ubicación de Machu Picchu también es perfecta. Según el Feng Shui tradicional, un buen edificio necesita estar situado cerca de una montaña y del agua, y Machu Picchu está situado entre dos altas montañas, con un río a sus espaldas y un valle delante. Desde este punto de vista, el acierto de los incas al elegir el emplazamiento quizá no fuera solo por defensa y estética, sino también para crear un campo de energía natural mediante la combinación perfecta con la naturaleza. Incluso se ha sugerido que los incas elegían horas y fechas específicas para realizar ceremonias en Machu Picchu con el fin de captar mejor la energía del universo. Por ejemplo, la piedra del reloj solar, Intihuatana, era un lugar ceremonial que se creía que unía al sol, y se utilizaba para realizar rituales de culto al sol durante ciertos festivales para asegurar una buena cosecha y el bienestar. El campo energético de Machu Picchu es interpretado y comprendido de forma diferente por distintas personas. Los científicos tienden a analizarlo desde perspectivas geológicas y psicológicas, mientras que los espiritistas y residentes locales creen que se trata de una fuerza mística dejada por los antiguos incas. De hecho, estas dos interpretaciones no se contradicen necesariamente, sino que demuestran la diversidad de nuestra comprensión del mundo. Por ejemplo, algunos viajeros y espiritistas creen que el campo de energía de Machu Picchu es el resultado de un diseño deliberado de los incas, que consiguieron crear aquí una especie de energía espiritual, gracias a su aguda observación de la naturaleza y a una disposición arquitectónica única. Aunque los científicos han explicado los factores geológicos y psicológicos, quizá no puedan negar por completo la percepción ni la experiencia humanas de lo desconocido. Al fin y al cabo, hay muchas áreas que la ciencia aún no ha tocado y que todavía pueden quedar por explorar. En definitiva, el misterioso campo de energía de Machu Picchu puede ser solo una experiencia subjetiva,
o puede ser el resultado de formaciones geológicas naturales e indicios psicológicos. Ya se trate de una explicación científica o de una experiencia espiritual, todo el mundo puede encontrar aquí la respuesta a su propia alma. Es esta diversidad de comprensión lo que hace que Machu Picchu siga siendo fascinante en el mundo moderno. Bueno, eso es todo por esta entrega. Gustos y comentarios bienvenidos. Gracias por sintonizarnos.